Hola amigos, ¿cómo es que nuestro querido antihéroe extraterrestre ha pasado de aplastar taquillas a dejarnos simplemente con un sabor, diría yo, medio agridulce? Razón número 1, historia predecible y yo diría bastante lineal. Empecemos con uno de los problemas más grandes de esta película, obviamente es la historia o el guión de la película de Venom 3, que obviamente para mí como que intentó seguir la misma fórmula de Eddie Brock luchando para mantener el control con su alter ego simbiótico, es decir, Venom. Igualito como pasó en la 1 y en la 2, y no es que no nos guste esta dinámica, pero ¿cuántas veces más puede Eddie tener los mismos problemas sin que las cosas se vuelvan un poco, digámoslo, predecibles? Y hasta diría yo un tanto repetitivas. Porque realmente la trama no sorprende a nadie y cuando uno sabe exactamente qué esperar, toda la emoción y el suspenso realmente se va por la ventana. Porque para mí Venom 3 nos prometió una historia mucho más oscura y más profunda, pero a la mera hora simplemente terminó cayendo en los mismos clichés de las películas anteriores. En pocas palabras, amigo, más de lo mismo. Y ahora sí que, ¿qué pasó con esos giros, esos conflictos intensos, la evolución y el desarrollo de los personajes? Pues en esta ocasión realmente no hubo mucho de eso. ¿Y sabes qué es lo peor? Pues cuando el mismo Eddie Brock parece no estar emocionado con lo que está pasando. Bien dicho esto, pasamos a la razón número 2, la falta de desarrollo en el villano. Y no es que los villanos anteriores hayan sido muy buenos que digamos, pero me refiero que en este caso tal vez me parece que Carnage, por lo menos un personaje que al igual que Null, pues tiene una historia bastante rica y también bien desarrollada, si se le dio como quien dice la oportunidad en la película, por lo menos de darle cierto desarrollo a ese personaje. Porque para mí un buen villano es clave en cualquier película de acción y sobre todo en este caso de superhéroes o antihéroes. Y en esta ocasión me parece que el villano simplemente no tiene la chispa ni el peso que debería tener, sobre todo siendo el dios Null. Que aquí curiosamente hay un lado positivo de este asunto, es que en este caso Sony no echó a perder al dios Null, por lo menos. Pero en este caso, amigo, realmente tampoco quiso utilizarlo como debería de haberlo hecho. Lo dejó en una esquinita en lo oscurito y simplemente fue un villano clickbait para atraer a las masas, en este caso para que vieran la película. Que a lo mejor los bichos xenomorfos no estaban tan mal, pero aquí para mí faltó una buena dosis de un conflicto real. Eso sin duda lo hubieras dado el dios Null, pero simplemente no lo quisieron utilizar en esta película. Y esto se conecta con la razón número 3, una oportunidad perdida. Porque para mí la película de Venom 3 tenía en sus manos la oportunidad de abrir las puertas a nuevos personajes o en este caso a historias o conexiones con el universo de Spider-Man. Como por ejemplo, imagínate lo épico que hubiera sido ver a Eddie con Venom interactuar con personajes como Morbius, Kraven o Madame Web. Y con mayor razón si ya tenían planeado hacer el final que le dieron a esta película de Venom 3. Así que para mí habría de dos sopas en este caso, o expandir a un universo de Spider-Man y llegar a ver esos personajes que han utilizado en las películas anteriores, o simplemente, que para mí sería la mejor opción, es resetear completamente el universo de Spider-Man y de aquí empezar desde cero. Y aquí seguramente me dirás, pues qué pasa entonces con Kraven que sale en diciembre. Bueno, no pasa nada, le puedes poner al inicio de la película que estos eventos pasaron antes de la llegada del dios Null y de esa forma dejas todo ya hecho para hacer una especie de Infinity War con todos los Spider-Mans, donde puedes meter perfectamente a los 3 hombres arañas, puedes meter a Spider-Gwen, a Miles Morales, al hombre araña 2099 y hasta el Spider-Man Noir, y todos ellos enfrentándose al dios Null y ya con eso terminas bien tu universo Marvel Sony. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios, así como también te recomiendo este video de los 3 secretos ocultos de la película It o eso del 2017. Bye.